Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra de Yahweh. Vamos a ver un tema muy bueno de poder aprender, que es tu camino. Yahweh es bueno y su misericordia se renueva cada día. Damos gracias por tener la oportunidad de predicar su palabra, de enseñar su palabra y poder permitir que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos muestre su voluntad, que Él nos muestre su camino. Por eso en esta noche el Padre me permitió armar un mensaje y compartir este mensaje para todo aquel que lo quiera escuchar. Y poder recibir lo que Él tiene para tu vida, lo que Él tiene para mi vida. Así que puedas abrir tu corazón, que puedas buscar la palabra, la Biblia, y dejar que el Ruach, el Espíritu de Él, te hable, te ministre y pueda bendecir tu vida en esta noche. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Padre por todo lo que Él nos da, a pesar de las cosas difíciles que estamos viviendo, saber que Él está con nosotros, y eso es lo más importante. Ahí donde estás, entonces vamos a dar gracias al Padre y comenzamos esta predicación, este mensaje. Yahweh, creador de los cielos y la tierra, gracias te damos gracias por estar con nosotros, gracias por sostener el ministerio de la Senda Antigua, gracias por cada hermano, cada hermana que apoya este ministerio, gracias Padre, porque sé que estos mensajes que tú me das son de bendición, son de edificación, son luz en medio de tinieblas, de oscuridad, de depresión, de angustia, de necesidad. Te pido Padre que a través de tu Espíritu tú puedas hablar, ministrar a tu pueblo, puedas sanar los corazones heridos, puedas restaurar a aquellos que están quebrados, que están abandonados, que están pasando momentos difíciles, que tú puedas hablarles a través de tu Espíritu de santidad, que puedas consolarlos, que puedas hablarles y mostrarles tu camino y tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que tomes control de este mensaje y que toda aquella persona que escuche este mensaje pueda ser bendecido y pueda recibir tu amor en esta hora. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bendito Yahweh. Entonces vamos a comenzar. Y quiero hablarles de un mensaje que Él me habló hace varios años atrás, a través de un sueño que Él me dio, donde yo iba caminando por una calle y había mucha gente en esa calle, y se oía una voz en medio de esa calle que decía: ¿cuántos quieren caminar en mi camino? Una voz que venía del cielo y decía: ¿cuántos quieren caminar en mi camino? Y esa voz se escuchaba bien fuerte, que venía del cielo, y toda la gente caminaba por esa calle ancha, caminaba. Y cuando yo escucho esa voz, levanto mi mirada al cielo, y yo sabía que era Yahweh, que era el Creador hablando, preguntando: ¿cuántos quieren caminar en mi camino? Y en el sueño yo digo: yo quiero. Y miro hacia adelante y veo que algunas personas levantan la mirada y levantaban la mano y decían: yo quiero. Y cuando tuve ese sueño, ahí empecé a buscar, a escudriñar las Escrituras acerca de qué se trataba sobre el camino de Yahweh. Cuando Él dice: ¿cuántos están dispuestos para caminar en mi camino? Y hace unos meses Él me volvió a hablar acerca de esto y armé un mensaje acerca de tu camino. Y cuando nosotros escuchamos este título, tu camino, ¿a qué se refiere?
se refiere al camino del Creador, al camino de Yahweh. Yahweh tiene un camino y que todo aquel que camine por él llegará a él, llegará a Yahweh, llegará al Creador. Pero en este mundo hay muchos caminos. El ser humano tiene su propio camino y lo que vemos es que el ser humano muchas veces lo que hace es tomar su propio camino y creer que es un camino bueno, que es un camino correcto. Pero vemos que en sus palabras, en las Escrituras, Él nos enseña de que hay un solo camino que lleva a la bendición, que lleva a la paz, que lleva a la salvación, lleva al perdón y lleva a la eternidad. Y en esta noche vamos a descubrir quién es el camino. ¿Qué es el camino de Yahweh? ¿A qué se refiere cuando Él dice que caminen en mi camino, que anden en mis caminos, que guarden mis caminos? Que guarden mi camino. Ahora, cuando hablamos de caminos, ¿cuántos caminos hay en la tierra, en el ser humano, en el mundo? Muchos. Todas las religiones tienen su camino. Todas las religiones tienen su verdad. Todas las religiones hablan de un camino, hablan de una verdad. ¿Por qué? Porque todas muestran una senda por donde andar. Aún el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, el islam, muchos, el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las religiones dicen tener su verdad. Pero cuando vamos a la palabra de Yahweh, cuando vamos a su verdad, cuando vamos a la fuente de sabiduría que Él dejó a su pueblo, que Él eligió ciertas personas para escribir su palabra, vemos que su camino no es una religión. Su camino no es una tradición. No es prácticas, costumbres, doctrinas. Su camino es mucho más que eso. El camino de Yahweh es Kadosh. El camino de Yahweh es santo. El camino de Yahweh es angosto. El camino de Yahweh es difícil de andar. El camino de Yahweh no es para todos. ¿Por qué? Porque no todos quieren andar en él. Si bien su camino es para toda la humanidad, no todos los que viven en este mundo quieren caminar en su camino. El camino de Yahweh es lo más difícil de andar en esta tierra. Pero su camino es la mayor bendición que podemos recibir en esta tierra. Y cuando yo tuve ese sueño, yo le decía a Yahweh, yo quiero que tu camino esté en mi corazón. Porque ese fue mi deseo. Y hay una adoración de una iglesia acá en Argentina que hace muchos años la cantaban y siempre me acuerdo de ella. Y se llama Tu camino está en mi corazón. Y yo iré al santo lugar, dice la escritura, dice la letra de la canción, ¿no? Dice, y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu presencia. Y dice, y tu camino estará en mi corazón. Entonces, cuando hablamos del camino de Yahweh, hablamos de que es algo especial, no es un camino más. Y Yahweh siempre en su palabra, a través de sus siervos, Él marcó un camino. Él marcó una senda. Él marcó un lugar por donde ir. Y lo maravilloso de esto es que cuando Él hablaba en el antiguo pacto de su camino, se refería a su propio Hijo. Y en el nuevo pacto también se refirió a su Hijo.
¿Por qué? Porque su mismo hijo, Yahshua, su hijo amado, hablaba de que Él era el camino. Y vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver un poquito bien este tema. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Yahweh le habla a Moisés, donde Moisés fue libertador del pueblo hebreo en Egipto. Y Yahweh le dice a Moisés: teme a tu Creador, anda en su camino, ámalo, sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma. Devarim, Deuteronomio 10:12. Le dice Yahweh a Moisés: teme a tu Creador, a tu Elohe, a tu Dios. ¿Qué es tener temor a Yahweh? ¿Tenerle miedo? No, respeto, reverencia, honra. Teme a tu Creador. Anda en su camino. Yahweh ahí marca su camino. ¿Cuál es el camino de Él? Santidad, obediencia, bendición, shalom, paz, vida eterna. Ámalo, sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma. Para caminar en el camino de Yahweh, debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Sobre mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mi trabajo, mi familia, mis cosas, etcétera, 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 hasta mi propia vida, hasta tu propia vida. Amar a Yahweh es amarlo a Él sobre todas las cosas. Y amar a Yahweh no es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar o servir dentro de la congregación. Amar a Yahweh es saber que cada respirar, cada latido de nuestro corazón le pertenece a Él. Sírvele. Si lo amamos a Él, le serviremos a Él. ¿De qué manera? De la manera que podamos. De la manera que Él nos muestre cómo servirle a Él. Porque el servir a Yahweh es una consecuencia de haberlo amado primero. Todo aquel que le sirve a Él es fruto de un amor puro hacia Él. Ámalo y sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué significa cuando Yahweh le dice a Moisés con todo tu corazón? Con todo lo que vos sos, tu propia vida. Porque si tu corazón se muere, tu vida se va. Con todo tu corazón significa con todo lo que vos más, con todo lo más preciado que tenés dentro tuyo, que Él sea el que gobierne tu vida y tu corazón. Y toda tu alma. ¿Qué es el alma? Nuestra identidad, nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, todo lo que somos. En otras palabras, Yahweh le dice a Moisés: anda en mi camino y entrégalo todo. Ámame, sírveme con todo tu corazón, con toda tu alma. Salmo 25:8 dice Yahweh, porque el salmista dice: porque Yahweh enseña a los humildes su camino. ¿A quién enseña su camino? A los humildes, a los que reconocen que son polvo, a los que reconocen que necesitan de Él, que son personas que se equivocan, que fallan. Yahweh revela su camino a los humildes, a los constrictos de corazón, a los humillados, a los quebrantados de corazón, a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están padeciendo. A ellos Yahweh les muestra su camino. No a los orgullosos, a los soberbios, a los altivos. A ellos los mira de lejos. Y Yahweh le dice a Moisés: guarda mis mandamientos, anda en mi camino. Y a través de Moisés,
Todas esas palabras que Yahweh le da a Moisés, Moisés se las da al pueblo. Y lo mismo nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque Él quiere que guardemos sus mandamientos y andemos en su camino. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es vivir en obediencia a Él. Es hacer lo que Él nos pide. Entonces, caminar en su camino es caminar en un camino kadosh, santo, apartado para Él. Es caminar en obediencia a Él. Es amarle, es servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por eso, caminar con Yahweh, caminar en su camino en este mundo, es para todos, pero a la misma vez no todos quieren caminar en Él. Nosotros no podemos obligar a nadie a que camine el camino de Yahweh. Cada uno decide caminar o no caminar en el camino de Yahweh. Éxodo 18:20. Éxodo 18:20, vemos que acá una vez más Yahweh le dice a Moisés: enseña mis mandamientos a mi pueblo. Hazle saber el camino. Yahweh le dice a Moisés: hazle saber el camino en que deben andar y la obra que deben de hacer. Yahweh le reveló su camino a Moisés y Yahweh le dice a Moisés: ve al pueblo y lo mismo que te enseñé a vos, muéstrale a mi pueblo. Así como yo te dije, Moisés, camina mi camino, ámame, sírveme con todo tu alma, con todo tu corazón, así mi pueblo tiene que hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿cuántos dentro del pueblo de Yahweh? ¿Cuántos dentro de la congregación, dentro de la quejilá, dentro de las iglesias caminan en el camino de Yahweh? Lo aman sobre todas las cosas, le sirven con todo su corazón, con toda su alma. Por eso en este tiempo Yahweh está hablando a su pueblo para que se vuelvan en su camino. Y que su pueblo diga: tu camino, Padre eterno, Yahweh, está en mi corazón. Hazles saber el camino que deben de andar. Muéstrales el camino. ¿Y qué significa andar en el camino de Yahweh? Andar habla de acción, habla de proceso, habla de en sí totalmente en movimiento. Servir a Yahweh, caminar en el camino de Yahweh, es continuamente estar en acción, no estar quietos, inmóvil. Porque Yahweh te lleva a accionar tu vida en su camino. Muéstrales el camino que deben de andar y la obra que deben de hacer. ¿Qué es obra? Es trabajar. Hacer es accionar. Por eso el camino de Yahweh es día a día, es pagar un precio, es buscarle, es aprender de Él, es escuchar su voz, es ver la manifestación de su Espíritu a través de nuestras vidas. Es poder ayudar a otros, es ser luz en medio de la oscuridad, es poder dar un consejo al que está perdido, el que está en problemas, en necesidades. Yahweh marcó que fue llamado Abraham. A través de Abraham y toda su descendencia creó un pueblo, una nación llamada Israel. Y él dio un ejemplo de nación para que todas las naciones puedan acercarse a esa nación y ser un pueblo para Yahweh. Él marcó un camino. Él marcó una senda. Y la pregunta que Yahweh hace hoy a la humanidad: ¿cuántos están dispuestos para caminar en mi camino?
El camino de Yahweh es santidad, es obediencia, es servicio. El camino de Yahweh es su voluntad, no mi voluntad, no tu voluntad, es su voluntad. Es como Él quiere, es como Él dice. El camino de Yahweh es su propósito. Salmo 18, versículo 30 dice: el camino de Yahweh es perfecto. ¿Qué significa perfecto? Algo divino, algo espiritual. Yahweh es perfecto, Yahweh no se equivoca. Y ahí vemos que Él muestra su camino perfecto. Y a veces pensamos y decimos, si el camino de Yahweh es perfecto, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué camino con Él y paso necesidad, paso pruebas, engaños, traición, paso esto, paso lo otro, enfermedades, etcétera, etcétera? Porque dentro de su camino está preparado todas esas cosas. Pero sabemos que a los que aman a Yahweh, todas las cosas que podamos vivir en su camino nos ayuda bien. Muchos no se atreven a caminar en el camino de Yahweh, prefieren caminar en el camino ancho, el camino fácil que te da este mundo, que te da Satanás. Pero ese camino es corto y lo que te lleva es a la perdición. No porque Yahweh sea malo, sino porque el mismo pecado te condena a una eternidad sin Yahweh. Miren lo que dice el Salmo 1:1. Le irá bien aquel que no anda en consejo de impíos y no se detiene en el camino de los pecadores. Es fuerte este salmo, pero es una advertencia. Le irá bien aquel que anda, que camina en un camino que no escucha el consejo de impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no son limpios por la sangre del Cordero. Los que están en pecado, en oscuridad, en maldad. ¿Por qué? Porque aquel que quiera caminar en Yahweh y escuche consejos de pecadores, de gente que no tiene a Yahweh, que tiene maldad, es muy probable que sea contaminado y termine mal. Y luego dice, y no se detiene en el camino de pecadores. ¿Cuál es ese camino de pecadores? El camino ancho. Camino angosto, que es de Yahweh, es difícil. Pero dice, cuidado, no se desvíen de camino, no se vayan por el otro camino, no escuchen consejos de personas que no te van a bendecir, sino te van a maldecir. Cuidado con los pecadores, porque van a querer destruirte, van a querer aconsejarte mal, y el fin tuyo será muerte. Por eso dice Mateo que hay dos caminos, el camino angosto para salvación, camino ancho para perdición. Nosotros decidimos qué camino caminar. Proverbios 5:21 dice, los caminos del hombre están delante de Yahweh. Todos los caminos del hombre. Porque el hombre decide su camino, decide su futuro, decide sus sueños, sus metas, sus proyectos. Todos los caminos del hombre están delante de Yahweh. ¿Cómo no los conocerá si Él conoce todas las cosas? Como dice la Escritura, el camino del hombre cree que es bueno, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué mejor caminar con el camino del Creador, el que hizo todas las cosas? ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Cuesta? Claro que cuesta. ¿Por qué? Porque hay que morir para caminar en su camino. Él tiene que ser en nosotros y nosotros tenemos que caminar juntamente con Él.
pero es el mejor camino que podemos caminar. Dice la Escritura en 1 Samuel 12, 23, yo les guiaré, dice Yahweh, por el camino bueno y recto. ¿Qué significa el camino bueno y recto? El camino de Yahweh es bueno y recto. ¿Por qué? Porque bueno es bendición. Le va a ir bien a pesar de las pruebas, de las luchas, necesidades, de las tormentas. A pesar de que pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el desierto, no te morirás. Y es recto porque es santidad. Porque es de una forma, no es término medio, no es blanco y negro, no es gris, es blanco, es recto. No sos frío ni caliente, no sos tibio, es recto, es caliente a través del fuego del Ruach HaKodesh. No hay que ser tibio ni frío. Si no, no podemos caminar en su camino. Por eso dice ahí, porque el camino de Yahweh es bueno y recto. La senda de los justos es como la aurora. A pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir, sabemos que la bendición de Yahweh, la mano poderosa de Yahweh, la ayuda de Yahweh llegará a nuestras vidas. Es como esa noche muy oscura, donde falta poco para que amanezca, es donde más oscuridad hay. Y cuando menos se lo espera, el sol empieza a salir. Así es Yahweh con sus hijos. 1 Samuel 12:23. Ok. Bien, gracias, Alejandra. Entonces, seguimos. Salmo 86:11. Dice el salmista, enséñame tu camino, andaré en tu verdad, porque tu verdad es bendición, tu palabra es lumbrera en mi caminar. ¿Cómo podemos caminar en el camino de Yahweh y poder ver por dónde vamos y poder entender los obstáculos que vienen, las tormentas que vienen, los vientos, las lluvias, el granizo, el desierto que pasamos en el camino de Yahweh? ¿Cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos pasarlo? A través de la palabra de Yahweh. Porque su palabra es lumbrera en nuestro caminar. ¿Qué caminar? ¿Nuestro camino? No, el camino de Yahweh en nuestras vidas. El camino de Yahweh, ¿qué hace? Nos guía a su voluntad, a su reino. Pero ¿cómo podemos superar los obstáculos y entender lo que nos pasa teniendo su palabra en nuestras manos? Teniendo su palabra como linterna, como lumbrera en nuestro caminar. Por eso muchos creyentes, muchos hijos de Yahweh, están pasando diferentes tipos de problemas, necesidades, de situaciones en su vida y están caminando con Yahweh. Y muchas veces cuando vienen golpes, tormentas, vientos a su vida, en su camino con Yahweh, no entienden qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tienen la linterna, la lumbrera, la lámpara en sus manos. No tienen la palabra. Y cuando está pasando un viento en el camino de Yahweh terrible, donde te empujan, donde te está arrastrando, ahí la palabra es donde Yahweh te va a hablar. Y te va a decir, es necesario que pases esto, vas a superar esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Y ahí Él te va a direccionar, te va a alumbrar para que vos sigas caminando en su camino. El salmista dice, Salmo 139:3, tú conoces mi camino, tú conoces todas las cosas. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, nada es casual. Para aquellos que fueron llamados por Yahweh, nada es casual, todo tiene un propósito. Las personas que conocemos,
las personas que se cruzan en nuestra vida, las personas que hoy están y ya mañana no estarán, o las personas que pasaron en nuestra vida y desaparecieron de la tierra y nunca más la vimos. Todo eso Yahweh lo maneja. Y todo aquel que camina en su camino, Él te traerá personas que te bendigan, que sean luz, que sea bendición a tu vida. Las personas que traigan maldición a tu vida, las sacará de tu vida, las sacará de su camino. Dice el Salmo 1:6, el camino de los justos prospera, pero el camino de los impíos desaparecerá. Y Yahweh es claro ahí, a través de este salmista. ¿Cuál es el camino de los justos? El camino de Yahweh. ¿Y quién es el justo? Es el que es justificado por la sangre de nuestro amado Mesías, el Hijo de Yahweh. Somos justos por medio de su Hijo. Y caminamos en su camino gracias al sacrificio de su Hijo Yahshua. Y dice, el camino de los justos prospera, le irá bien. Puede haber momentos de racha, momentos difíciles, momentos donde se cierran las puertas, momentos donde no hay bendición. Puede haber. Pero siempre el camino del justo será de bendición y prosperará. Mas de los impíos, ¿qué dice? Desaparecerá. ¿Quién es el impío? El que no es lavado con la sangre del Cordero. El que no es perdonado de todos sus pecados, de todas sus maldades, de todas sus iniquidades. Puede tener un buen trabajo, puede tener dinero en el banco, puede tener una hermosa casa, un auto, bienes, puede tener una linda familia, vivir en un buen lugar, puede tener muchas comodidades. Pero si su vida es impía delante de Yahweh, su camino desaparecerá. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Yahweh es malo? No, porque el mismo pecado que mora en esa persona impía llevará a la muerte. Por eso, caminar con Yahweh es difícil, pero tenemos a nuestro amado Yahshua, que Él dio su vida por nosotros. Y tenemos a su Espíritu y tenemos a Yahweh. Si lo tenemos a ellos, nada nos faltará. Y miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Dice Jeremías, y esto es algo que él aprendió muy bien. No sé si alguna vez estudiaron el libro de Jeremías. Es muy lindo el profeta Jeremías, la historia. Es muy dolorosa la historia del profeta Jeremías. A mí me gusta mucho Jeremías, me identifico en algunas cosas con él. Y dice, capítulo 10, versículo 23, dice Jeremías, no depende el hombre su camino, sino de Yahweh. ¿Qué significa esto? No depende el hombre sus proyectos, sus planes, sus metas, su camino. Depende de Él. Y bendito Yahweh, que Él se reveló a mi vida hace casi 20 años atrás, un 27 de octubre del 2000, y transformó mi vida. No depende de lo que nosotros hagamos, porque muchos de nosotros, y quizás a vos te pasó, pensaste quitarte tu vida, ya no tenías un futuro, no tenías esperanzas, querías realmente morirte, suicidarte. Ya voy a estar hablando de eso más adelante. Pero Yahweh llegó a tu vida, llegó a tu camino y te transformó. Y te dio una nueva vida. Quizás tenías tu camino ya preparado, tu proyecto, tus trabajos, tu familia, tus planes, etcétera, etcétera. Hasta que Yahweh llegó a tu vida y te dio vuelta totalmente tu vida. Te sacó de tu camino y te llevó a su camino. Ese es Yahweh.
es el dueño de todos los caminos. Ahora, si hablamos del camino de Yahweh, ¿cuál es el versículo más específico y puntual para hablar del camino de Yahweh? Jeremías 6:16, que es esa palabra tan clara que Yahweh me dio hace mucho tiempo para el ministerio de la senda antigua. Porque Jeremías 6:16 es lo que Yahweh le dice a Jeremías y le dice a su pueblo en ese tiempo rebelde, que no quería obedecer a Yahweh, que no quería agradarle a él, que quería vivir en pecado y no en santidad. Lo mismo me dijo Yahweh para este tiempo. Mi pueblo tiene que volver a la senda antigua, porque la senda antigua es mi camino. Hay un solo camino que llega a mí, y ese camino se llama la senda antigua. Ahora dice Jeremías 6:6, paren en el camino, dice Yahweh, paren el camino. ¿Qué camino? Tu camino, mi camino, el camino del hombre. Para, frená de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, de cómo pensás, proyectos. Miren lo que pasó con esta pandemia. Paró el mundo, cambió el mundo. ¿Cuántos proyectos había del hombre y esto y lo otro? Y se frenó todo, cambió todo. El hombre vive proyectando, vive haciendo cosas, viene haciendo números, vive viendo dónde puede sacar dinero, comprar acá, comprar allá, hacer esto, hacer lo otro. Ese es el camino del hombre. Paren en su camino, dice Yahweh. Miren. Y eso es lo que el ser humano no hace. Miren por dónde están caminando. Miren lo que están haciendo. Miren lo que están escuchando. Miren lo que están creyendo. Miren. Observen. El hombre no observa. Está cegado en su propio camino. Y estoy hablando también a aquellos que son creyentes, que son cristianos. Miren, dice Yahweh. Pregunten. No se coman todo lo que predican, todo lo que enseñan. Pregunten, averigüen, escudriñen, estudien. No sean como loros, no repitan lo que escuchan de otros. Busquen de la fuente, escudriñen. Miren, pregunten, ¿por qué? Por la senda antigua. Pregunten por la senda antigua, porque la senda antigua es mi camino. Ustedes quieren caminar en mi camino, dice Yahweh, vuelvan a la senda antigua, porque en la senda antigua yo mostré mi camino. ¿Y cuál es la senda antigua? Es el camino que Yahweh le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, a Moisés y a toda la descendencia, y su camino se cumplió en su hijo Yahshua. Y dice, paren en el camino, miren y pregunten por la senda antigua. Y dice, ¿cuál es el buen camino? Dijeron ellos. ¿Cuál es el buen camino? ¿Y saben cuál es el buen camino? La senda antigua. ¿Y qué es el camino? El camino es su Hijo. Yahshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh, el Salvador de toda la humanidad, Él es el camino. ¿Por qué? Porque en Juan 14, versículo 6, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. O sea que, ¿cuál es el camino de Yahweh? ¿Son doctrinas, son prácticas, son tradiciones, costumbres? No. Es una persona, es un ser, es el Hijo de Yahweh. El camino al Padre, el camino a la vida eterna.
Por eso Él dijo, yo soy el camino al cielo, no, al Padre. Yo soy la verdad. ¿De qué? De este mundo. Porque este mundo está lleno de mentira. Y yo soy la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Muchos buscan ser eternos para siempre. Pero yo soy la eternidad. El que esté conmigo tendrá vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Pedro 2:15. Pedro dice, muchos abandonaron el camino de Yahweh, el camino recto. Se han perdido, siguiendo el camino de los falsos dioses. Pedro habla esto en el siglo I. Hoy pasa lo mismo, hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos han dejado el camino Kadosh, el camino santo de Yahweh, y se han ido tras dioses ajenos. ¿Quiénes se irán con el Mesías? Los que caminen en el camino de Yahweh. Camino difícil, camino donde hay que obedecer, donde hay que morir. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz es morir a nuestras vidas. Y seguirle a Jesús, a Yahshua, al Mesías, al Hijo de Yahweh, es obedecerle a Él. Y si obedecemos al Mesías, estamos obedeciendo al Padre. Porque todo lo que Yahshua enseñó, todo lo que Él enseñó, fue dado del Padre. Y dice Juan capítulo 2, versículo 16, Juan 2, 6, versículo 6. El que dice que permanece en Él, dice Juan, el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En el Mesías, en Yahshua. El que dice ser discípulo, ¿sos discípulo de Él? ¿Sos discípulo del Mesías, de Yahshua? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Qué significa esto? Yahshua caminó en el camino de su Padre. Lo amó sobre todo, le sirvió sobre todo, con todo su corazón, con toda su alma. Le obedeció en todo y fue fiel hasta la muerte. Él nos dejó el ejemplo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Caminar con Yahshua, ser discípulos de Él y caminar como Él anduvo, para poder caminar en el camino de Yahweh. Entonces, ¿qué es hoy caminar en el camino de Yahweh? Es caminar con nuestro amado Mesías, con Yahshua, a través de su Espíritu. Y si caminamos con Él, llegaremos a Yahweh. Llegaremos a nuestro Padre Celestial. Y miren, termino con este versículo, Isaías 35:8. Isaías 35:8, el profeta Isaías en capítulo 35 está profetizando sobre los últimos tiempos, sobre la nueva Jerusalén, ciudad de Yahweh. Dice, habrá en esa ciudad, habrá un camino, será llamado camino de santidad. Todo lo que es inmundo no caminará sobre él. Dice que va a haber un camino llamado camino de santidad. ¿Qué va a representar ese camino? Nuestro amado Yahshua el Mesías. Y dice que todo lo que es inmundo, pecador, todo lo que tiene falla, lo imperfecto, todo lo que es oscuridad, maldad, no existirá más. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Todo será bendición, paz y eternidad con Yahweh y con su Hijo.
Entonces, para terminar este mensaje, cuando hablamos de tu camino, que podamos decir en esta noche, ahí donde estás, con tus palabras de corazón, Yahweh, que tu camino esté en mi corazón. Y si el camino de Yahweh está en nuestro corazón, cuando su Hijo regrese, nos iremos con ellos para siempre. Espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, puedas entender que para caminar con Yahweh, para caminar en su camino, no tenemos que ser perfectos. No tenemos que demostrar nada a nadie. Tenemos que ser sinceros, humildes, reconocer que somos personas que fallamos, que nos equivocamos, pero que queremos vivir apartados para Él. Queremos vivir, amarlo a Él, sobre todo, sirviéndole, aunque nos equivoquemos, aunque aprendamos a través de los errores, amarlo a Él, servirle a Él, sabiendo que es un camino de bendición, un camino recto, de santidad, apartado para Él. Y entender que es un camino de obediencia. Y si queremos caminar en su camino, tenemos que andar como su Hijo amado anduvo en la tierra. Amén. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Que esta palabra pueda bendecir tu vida, pueda dar fruto espiritual y puedas decir, Yahweh, tu camino está en mi corazón. Amén. Así que gracias, hermanos, por estar conectados, por poder ser parte de este mensaje. Si fue de bendición, comparte este mensaje. Mucha gente necesita esta palabra. Mucha gente está necesitada de entender cuál es el camino de Yahweh. No es religión, no es doctrina, no es costumbres, no es algo exterior. El camino de Yahweh es poder tener a su Hijo y tener a su Espíritu y poder obedecer a su palabra. Amén. Que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga y nos vemos mañana en la Escuela de la Senda Antigua. A través de la aplicación Zoom vamos a ver Bereshit, capítulo 12, Génesis capítulo 12, el llamado de Yahweh hacia Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel. Así que va a estar muy bueno. Sos bienvenido, 20 horas, hora argentina. Voy a estar mañana ahí en el muro de Facebook. Voy a estar dando la clave para entrar. Todos aquellos que quieran conocer las Escrituras, quieran estudiar la palabra de Yahweh con un contexto hebreo, son bienvenidos. Amén. Así que buenas noches, hermanos. Gracias a todos por los comentarios, por todo lo que ponen. Yahweh es bueno y seguimos adelante caminando en su camino que vale la pena. Buenas noches. Shalom.